Buenas tardes chicos, como saben mi nombre es Diego Eduardo Mazón Ledesma, conmigo hicimos la primera clase de fisiología cardiovascular, donde revisamos un poquito el circuito cardiovascular, hemodinamia, vimos también lo que era la estructura del corazón y terminamos con ciclo cardíaco. Entiendo que en su segunda clase de fisiología cardiovascular revisaron un poco más a profundidad el ciclo cardíaco, y bueno, ahora en esta tercera clase vamos a revisar este concepto tan importante, no solo en fisiología lo van a ver, sino prácticamente de acá en adelante en toda la carrera, que es el de la presión arterial. Vamos a comprender fisiológicamente qué es la presión arterial y cómo nuestro cuerpo lo regula. Vamos a dar algunos comentarios sobre dos circulaciones muy importantes, la circulación coronaria y fetal. Vamos a entender en qué momento el corazón se nutre más o la perfusión es mayor y algunas diferencias que tiene la circulación fetal comparado con nosotros ya, en este caso nosotros ya personas adultas. Entonces, vamos a iniciar la clase, pero me parece importante fijar algunos de los conceptos que habíamos visto al menos conmigo en la primera clase. Y es recordar los conceptos básicos revisados. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos hablado de la circulación mayor y habíamos dicho que esa circulación se conocía como la circulación sistémica. Y habíamos mencionado que cuando hablábamos de circuitos o de circulación, nos interesaba saber dónde inicia y dónde termina, como conceptos clave. Entonces, ¿dónde inicia la circulación mayor o sistémica? En el ventrículo izquierdo, que bombea la sangre a través de la aorta. ¿Y dónde termina esta circulación sistémica? En la aurícula derecha. ¿Quiénes son las venas que drenan a este nivel toda la sangre que recogen del cuerpo? Las venas cavas. Y un concepto fundamental cuando hablábamos de esta comparación de circulación mayor y circulación menor era quiénes manejan altas presiones. En la circulación mayor vamos a ver elevadas presiones. Mientras que en la comparación de circulación sistémica y circulación menor, en este caso, esta última también recibe el nombre de circulación pulmonar. ¿Dónde inicia la circulación pulmonar? Inicia con el ventrículo derecho, que bombea la sangre a través de las arterias pulmonares. ¿Hacia dónde va la sangre? Hacia el pulmón, donde ocurre un proceso de intercambio gaseoso, que en fisiología se conoce como hematosis. ¿Y dónde termina? En la aurícula izquierda, donde desembocan las venas pulmonares. Vimos uno de los conceptos interesantes de fisiología, y es que a veces tenemos de forma tradicional el asumir que las arterias siempre llevan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Pero aquí veíamos que las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada y es precisamente a nivel de los capilares pulmonares donde ocurre la hematosis y luego la sangre la recogen las venas pulmonares llevando sangre oxigenada. Y en este caso de circulación menor, no se olviden, maneja bajas presiones. Luego revisamos lo que era la conformación de un vaso sanguíneo tipo, vimos las tres capas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. En la túnica íntima habían tres subcapas, el endotelio, el subendotelio o membrana basal y la lámina elástica interna. A nivel de la túnica media destacaba el músculo liso, aunque también encontrábamos una lámina elástica externa, y en la túnica externa encontrábamos la adventicia, conformada por colágeno tipo Q. Y acá vimos las conformaciones no siempre eran fijas en cada uno de los vasos sanguíneos. Recuerden la secuencia clásica que es de arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. Esa es la secuencia clásica con algunas particularidades. Por ejemplo, los capilares no vas a encontrar músculo liso, no vas a encontrar túnica externa, no vas a encontrar adventicia. En los capilares lo único que encuentras es una monocapa de células endoteliales. De la misma forma, en la aorta no va a predominar lo mismo que predomina en la vena. En la aorta lo que predomina, ¿te acuerdas? Son las fibras elásticas y por eso recibían el nombre del vaso más elástico. Y eso tenía mucha importancia, sobre todo porque recordábamos que la aorta sale del ventrículo y soporta una alta presión. Para soportar esa alta presión y amortiguarla, necesita de las fibras elásticas porque revisamos el concepto que elasticidad no solo es el cambio de forma, sino la capacidad de regresar a su forma original. Cachete. Y luego en venas vimos que lo que predominaba era la túnica externa o adventicia. Característica más importante de cada vaso, también lo vimos. Acuérdate, el más elástico, ¿cuál es? La aorta.
También vimos, ¿cuál es el vaso de mayor resistencia? Acuérdate, la arteriola. ¿Cuál es el vaso de mayor capacitancia? O reservorio de sangre, más capacitancia. O distensibilidad, también le dicen, las venas. Revisamos lo que era la diferencia de conceptos entre elasticidad y compliance. Compliance se refiere a la distensibilidad. Y revisamos que elasticidad, sí, es ese cambio de forma que puede tener un vaso cuando se somete a cierta presión. Pero elasticidad me involucra esa capacidad de regresar a su forma original. Mientras que si solo hablamos del cambio que sufre un volumen por una determinada presión, es cuando hablamos de compliance. Entonces, elasticidad me involucra el componente de recoil, que recoil significa la capacidad de regresar a su forma original. Y bueno, vimos también cómo era la distribución de la sangre, recordando que el mayor porcentaje de sangre se encuentra a nivel venoso. ¿Por qué? Porque estos son los vasos de capacitancia, los vasos de reservorio que tienen mayor compliance y que son capaces de almacenar mayor sangre. Listo, entonces eso simplemente para recordar algunos conceptos y ahora nos vamos a esta diapositiva que habla sobre presión arterial. Cuando hablamos de presión arterial, la definición es una fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial. Tiene sentido, aquí ves el flujo de sangre y la presión que va a ejercer a nivel lateral sobre la pared del vaso sanguíneo, en este caso de las arterias, va a denominarse presión arterial. Nosotros en la segunda fórmula de hemodinamia revisamos conceptos relacionados a la presión arterial, que seguro se acuerdan. La segunda ley de hemodinamia que vimos es flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. ¿Qué quiere decir flujo? ¿Qué quiere decir gradiente? ¿Y qué quiere decir resistencia? También lo revisamos. Flujo es un determinado volumen que pasa en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es el flujo de sangre que llega al riñón? Y tú bajo esta premisa me podrías decir, pongo un ejemplo, el volumen que llega es de 1200 mililitros en un minuto. ¿Ves? 1,2 litros en un minuto. Porque eso es flujo. Flujo es volumen de sangre que transcurre en cierto tiempo en un determinado punto, que en este caso estamos tomando como referencia el riñón. Gradiente de presión, como sabes, me involucra una diferencia de dos puntos, P2 menos P1, diferencia de presión. Y esto lo veíamos en el ciclo cardíaco. ¿Te acuerdas cuando veíamos ciclo cardíaco? Cuando la aurícula se llenaba y la presión era mayor que en el ventrículo, ¿qué generaba? Flujo de sangre. Porque la sangre, acuérdate, la sangre se mueve siguiendo un gradiente de presión. Entonces tiene sentido, y recordamos también, que cuando tenemos este tipo de fórmulas, lo que nos interesa es saber qué es directamente proporcional y qué es inversamente proporcional. El flujo es directamente proporcional al gradiente de presión y es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Bien? Pero esto nosotros lo estamos viendo en un determinado punto. ¿Qué nos interesa? A nosotros lo que nos interesaría es si este tubo en general me representara el componente vascular sistémico. Es decir, aquí vamos a representar todo. ¿Cómo entra la sangre? A través de la aorta. Entonces, este es el punto de entrada, va a ser la aorta, y el final va a ser donde desemboca todo, que van a ser las venas cavas, específicamente en la aurícula derecha. Entonces, si yo lo quisiera representar macroscópicamente como es un todo, diría lo mismo. El flujo va a ser igual al gradiente de presión entre la resistencia. Pero acá cambian los términos. Yo ya no voy a decir que eso se llama flujo. Como estoy hablando de todo, lo voy a llamar gasto cardíaco. ¿Cuál es la definición de gasto cardíaco? Es todo el volumen que el corazón bombea en un minuto. Y este gasto cardíaco viene determinado por dos variables, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo hablaba de flujo, también hablaba de volumen en un determinado tiempo, pero en un punto específico. Y cuando hablo de gasto cardíaco, ya hablo de todo, porque es todo lo que el corazón bombea en un minuto. Volumen en un minuto. Te pregunto, para ver si estuviste atento no solo a la primera clase, sino a la segunda, que me imagino que Nayeli también lo tocó. ¿Cuánto es el volumen sistólico? ¿Cuánto es el volumen de eyección? En mililitros. ¿Te acuerdas? Un punto para el que lo conteste.
cuánto es el volumen sistólico y cuánto es la frecuencia cardíaca normal de un individuo, de un ser humano. Les ayudo en esta. El volumen sistólico, Gabriela me dice 120. Es un concepto que también se ve en ciclo cardíaco, pero te explico. El ventrículo se llena con 120 mililitros. Pero acuérdate que solo eyecta una parte. Eyecta 20 mililitros y de volumen residual quedan 50 mililitros. La suma es 120 mililitros, pero este es otro concepto. Si la respuesta es 120, sería porque la pregunta que te hicieran es cuánto es el volumen telediastólico. Así que 120 es la respuesta a cuánto es el volumen telediastólico. Pero el volumen sistólico, que es el volumen que se eyecta, es de 70 mililitros. Y exacto, como bien dices tú, la frecuencia cardíaca es entre 60 a 100. Y en promedio se dice que es 70 latidos por minuto. Entonces, ¿cuánto sería mi gasto cardíaco? Mi gasto cardíaco sería 4.900, que se redondea, para en términos simples, en 5.000 mililitros, o sea, 5 litros. Digo, entonces, el corazón bombea 5 litros en un minuto. Excelente, ese concepto está chévere. Pero ahora, ya entendimos esta parte de flujo. Hemos dicho que flujo se denomina cuando es en un determinado punto. Y hablo de gasto cardíaco cuando hablo del flujo general en todo el cuerpo, que se define como el volumen de sangre que bombea el corazón en un determinado minuto. ¿Qué pasa con gradiente de presión? Si yo estoy representando en este tubo todo lo que es mi componente vascular, el gradiente de presión va a ser la presión de acá, esto lo voy a poner como P2, menos la presión del punto final, P1. Entonces, ese gradiente de presión a nivel sistémico, ¿cómo lo voy a llamar? Como acá en este punto de inicio, la presión que me interesa no es ni la sistólica ni la diastólica, porque estos dos me involucrarían diferenciarlos, separarlos. Y yo quiero una fórmula que me involucre ambos componentes, sistólico y diastólico. Y aquí viene un concepto. La presión promedio efectiva, o también conocida como presión de perfusión, es la presión arterial media. Entonces, esta la voy a tener como punto de inicio menos la presión a nivel venoso, que va a ser la presión venosa central, entre la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Si nosotros lo veíamos microscópicamente, entre comillas, es decir, en un punto específico, la fórmula es así. Flujo es igual a gradiente de presión entre resistencia. Pero si yo lo veo de forma general, de forma sistémica, la forma es así, la fórmula es así. Gasto cardíaco es igual a presión arterial media menos presión venosa central entre la resistencia vascular periférica. Y esto me cambia todo porque a partir de esto van a ser la fórmula madre de fisiología cardiovascular que la vamos a ver ahora. Entonces, para consolidar este concepto, he colocado este gráfico. Es lo mismo, es como si todo esto me representara todo el componente vascular sistémico. Aquí tenemos la aorta, aquí tenemos la vena cava. Como presión inicial tenemos al MAP, que es presión arterial media. Acuérdate, porque esa me representa la presión promedio efectiva. Si yo tomara de forma diferente la PAS o la PAP, no tiene sentido. Yo lo que necesito es una presión promedio efectiva, porque flujo ocurre tanto en sístole como en diástole. Entonces, yo lo que necesito acá es tomar de referencia a la presión arterial media. Y la presión de fin tenemos que es la presión venosa central. Entonces, ya sabes, nuestra fórmula va a cambiar y de esta segunda ley que veíamos en hemodinamia, ahora es gasto cardíaco es igual a presión arterial media menos presión venosa central entre resistencia. Pero ¿qué pasa? La presión venosa central la podemos despreciar. Este número es despreciable porque es cercano a 0 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se resume la fórmula? Gasto cardíaco es igual a presión arterial media entre resistencia. Y aquí entonces nace la fórmula principal que tenemos nosotros en fisiología cardiovascular. Si bien es cierto, parte desde acá, gasto cardíaco es igual a PAM entre resistencia, la resistencia va a pasar a multiplicar. Y ahora sí tenemos la fórmula madre que es la siguiente. Presión arterial media
es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esta fórmula, nunca te olvides, te va a ayudar en fisiopatología, te va a ayudar en farmacología, y es lo que determina todo para entender cómo funcionan o cómo se desarrollan ciertas enfermedades. E incluso entender los sistemas de compensación que existen a nivel fisiológico. Entonces, a pesar de que esta es la fórmula madre, la podemos ir desglosando, porque yo te dije, el gasto cardíaco depende de dos variables, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico a su vez depende de tres variables, la precarga, la poscarga y el inotropismo. Nosotros cuando hablábamos de inotropismo lo veíamos en las propiedades intrínsecas del músculo cardíaco. ¿Recuerdas que vimos seis? Vimos el automatismo, vimos el inotropismo, vimos el cronotropismo, vimos el dromotropismo, vimos también el lucitropismo y finalmente, aparte de automatismo, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, lucitropismo, vimos lo que era la excitabilidad o vasomotropismo. Entonces, todas estas propiedades las revisamos en músculo ventricular y cada uno tenía un significado, ¿te acuerdas? Automatismo eran esas células especializadas que se encuentran en el nodo sinusal con la capacidad de generar potenciales de acción de forma automática. Importantes, ¿por qué? Porque su frecuencia de despolarización era entre 60 a 100 y eso me determinaba que ellos sean el marcapaso natural del corazón. Entonces, automatismo es despolarización espontánea. Inotropismo es contracción. Cronotropismo es frecuencia cardíaca, dromotropismo es sistema de conducción eléctrico, lucitropismo es capacidad de relajación que tiene el corazón y vasomotropismo es excitabilidad. Pero a su vez la precarga se define por el retorno venoso. Entonces vamos a explicar de nuevo esta parte para que quede claro. La presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica como fórmula madre. El gasto cardíaco depende de dos variables, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de tres variables, la precarga, la poscarga y el inotropismo. La precarga es el volumen que llena el corazón, el volumen que llena el corazón. La poscarga es la resistencia a la eyección y el inotropismo es la contractibilidad. La precarga o volumen que llena el corazón se determina por el retorno venoso. El concepto es bastante sencillo. Así como el corazón bombea a través de la aorta la sangre, también esta sangre regresa a través de las venas cavas, tanto vena cava superior como vena cava inferior. Este retorno de sangre a través de las venas se conoce como retorno venoso. Entonces tiene sentido, porque nosotros decimos que el volumen que llena el corazón o precarga viene determinado por el retorno venoso. Súper sencillo entonces y por lógica. Todo lo que regresa al corazón me va a determinar la precarga. Listo. Ahora sí pasamos a revisar entonces este gráfico. Ya hemos visto algunos conceptos, en este caso repetimos. El flujo que hemos dicho es el volumen de sangre que atraviesa un punto específico por unidad de tiempo. Y acuérdate que cuando le hablamos de forma sistémica cambia su nombre y pasa a llamarse gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es todo el volumen que bombea el corazón en un determinado tiempo, específicamente en un minuto. Y vimos que era 5 litros. ¿Por qué? Porque lo desglosábamos en volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico era 70 mililitros, frecuencia cardíaca era 70 latidos por minuto, que me daba entonces 4.900 redondeado en 5 litros. Luego tenemos el gradiente de presión, que también hemos visto el concepto, es una diferencia de presión entre dos puntos del sistema vascular. Cuando lo veíamos de forma sistémica, vimos que era la diferencia entre el PAM menos la presión venosa central. Pero como la presión venosa central era cercana a cero, que tú sabes que las venas no son vasos que soportan altas presiones, son los vasos de distensibilidad, mas no hay una alta presión a nivel venoso. Entonces, esta al ser cercana a cero, no es cero, pero es cercana a cero, la despreciamos y solo quedaba como presión arterial media. Y luego la resistencia, que tú ya sabes que es la fuerza que se opone al flujo, y que sus variables son viscosidad, longitud de vaso y radio. Y radio está en negrita y resaltado porque aquí te acuerdas de tu ley de Poiseuille, que te relacionaba de forma inversa la resistencia con el radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, con esos conceptos pasamos acá. Y listo.
para representar un poco mejor de cómo es el sistema vascular una vez que hablamos de presiones. El corazón entonces bombea la sangre. Este pico que tú ves acá es la presión arterial sistólica. Y el valle que tú ves acá es la presión arterial diastólica. Si yo quisiera el promedio efectivo o la presión de perfusión, tú te acuerdas de tu fórmula, porque esto que me representa la presión arterial media. ¿Y cómo es la fórmula de la presión arterial media? ¿Te acuerdas que te di el tip del ciclo cardíaco? En el ciclo cardíaco nosotros veíamos para integrar conceptos, que duraba 0,9 segundos. Un tercio era sístole y 2 tercios era diástole. Bajo esa premisa, entonces, la presión arterial media se define como presión arterial sistólica entre 3, acuérdate de este número, más 2 tercios de la presión arterial diastólica. Esa es la fórmula de la presión entonces arterial media. Listo, pero tú ves que esta pulsatilidad va disminuyendo conforme avanzamos en la secuencia de vasos sanguíneos. Y esta presión tiene que ir bajando. ¿Por qué tiene que ir bajando? Imagínate que a este nivel están los capilares. Nosotros hemos mencionado que a nivel capilar, que solo tiene una monocapa de células endoteliales, ¿la sangre tú crees que debe transcurrir con una elevada presión? Evidentemente no. Si la sangre hiera o fuera con una elevada presión, lo que generaría es difusión. Entonces la sangre se acumularía en este espacio. Y si se acumula en este espacio, se definiría como acumulación de líquido en el espacio intersticial, lo que clínicamente se denomina edema. Entonces la sangre tiene que ir disminuyendo la presión conforme transcurre por los vasos sanguíneos. ¿Quiénes se encargan de eso? Las arteriolas. ¿Por qué? Porque las arteriolas no solo tienen un diámetro disminuido, sino que dado su predominancia en músculo liso, son capaces de regular la presión a través de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? El pico que vemos acá, la presión arterial sistémica. El valle de acá, presión arterial diastólica. Presión de perfusión es la presión promedio efectiva, ya sabemos la fórmula. Tenemos otro concepto, que la presión tiene que ir disminuyendo, que la sangre tiene que ir disminuyendo su presión, porque a nivel capilar no pueden transcurrir ni a alta velocidad ni con elevada presión. Ya que, ¿qué generaría eso? Que haya difusión de líquido, acumulación de líquido en el espacio intersticial, lo que clínicamente se traduce como edema. Luego, ¿qué tenemos en las venas? Y tú ves acá otra cosa interesante. Las venas son vasos de baja presión, que es otro de los conceptos que revisábamos en la primera clase. A nivel arterial, elevada presión. A nivel venoso, baja presión. ¿Cuánto es la presión sistólica? En promedio, 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión diastólica? En promedio, 80 milímetros de mercurio. ¿Con cuánto de presión ingresa la sangre a los capilares? 35 milímetros de mercurio. ¿Con cuánto de presión sale la sangre de los capilares? 15 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión en promedio acá más o menos? 25 milímetros de mercurio. Y esto va disminuyendo incluso hasta llegar a las venas. Entonces esto también nos explica el por qué cuando consideramos el gradiente de presión, solo tomamos de referencia la presión arterial media, porque a nivel venoso la presión es bastante disminuida. Entonces, te acuerdas de tu fórmula, gasto cardíaco es igual a presión arterial media entre resistencia. ¿Listo? Cachete. Este gráfico también nos permite profundizar lo que estamos mencionando y entenderlo un poco mejor ya con el texto. Tenemos entonces la aorta, donde acuérdate que el pico es presión arterial sistólica y el valle es presión arterial diastólica. La presión promedio efectiva o presión de perfusión va a ser conocida como la presión arterial media. Esta presión, si tú te das cuenta, va disminuyendo, hasta que en los capilares ves esta caída. Dijimos que en los capilares es importante esta caída porque solo se componen de una monocapa de células endoteliales. Por lo tanto, la sangre no tiene que ir ni a alta velocidad ni con una elevada presión, sino generaría edemas. La presión va disminuyendo gracias a las arteriolas. No te olvides eso, que son los vasos de alta resistencia. Listo. Acá también vemos otro concepto que veíamos incluso en la primera diapositiva que les presenté, donde recordábamos algunos conceptos aprendidos previamente. Nosotros dijimos que en la circulación sistémica se manejan elevadas presiones.
y aquí lo demostramos, mientras que en comparación a la circulación pulmonar se manejan bajas presiones. Bien, esto tiene mucho sentido porque el ventrículo tiene que bombear sangre hacia todo el cuerpo, el ventrículo izquierdo, mientras que el ventrículo derecho solo tiene que bombear sangre hacia el pulmón. Y aquí están los conceptos que hemos ido mencionando. Presión arterial sistólica, sí, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias durante qué etapa, sístole. Mientras que presión arterial diastólica es la presión generada durante la diástole cardíaca. Luego tenemos presión arterial media, que equivale a la presión de perfusión. Esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en internet, en los libros, etc. Pero como me parece más fácil la fórmula que les he dado, porque integra conceptos que hemos visto en el ciclo cardíaco, les vuelvo a repetir cómo es la fórmula. PAM es igual a 1/3 de la presión arterial sistólica, recordando que la sístole en el ciclo cardíaco es una tercera parte, más 2/3 de la presión arterial diastólica, recordando que la diástole en el ciclo cardíaco es 2/3 del total. Entonces, una vez entendido ese concepto, podemos pasar ahora a presión de pulso, que corresponde a la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Listo, hasta ahí conceptos bastante sencillos que hemos revisado, donde ya hemos introducido lo que es el término de presión, hemos hablado de cómo se comporta esto cuando lo transformamos a lo sistémico, cómo cambian algunos conceptos que habíamos visto. Ya no lo vamos a llamar flujo si lo hablamos de todo el cuerpo, lo llamamos gasto cardíaco. Ya no queda simplemente como gradiente de presión cuando hablamos de todo el cuerpo, ahora lo llamamos presión arterial media. Y bueno, la resistencia que en general le agregamos dos términos, que es resistencia vascular periférica. Incluso uno más para que complemente bien, resistencia vascular periférica total. Listo, pasamos ahora a otra fórmula que habíamos visto nosotros en hemodinamia. Esta era la tercera que vimos, que era la ley de Poiseuille. Importante, ¿por qué? Porque me relacionaba la resistencia con el radio. Digo, pero aquí hay otras variables, también deben ser importantes. Sí, pero como el radio está elevado a la cuarta potencia, uno se ve en la potestad de resumir la fórmula en resistencia es igual a 1 entre radio elevado a la cuarta potencia. Pero igual como comentario, por ejemplo, la viscosidad. Si aumenta la viscosidad, va a aumentar la resistencia. Un ejemplo es la policitemia. La policitemia es aumento de la masa globular, de la masa de glóbulos rojos, incremento. Por ejemplo, ustedes saben que en la sangre tiene dos componentes, el plasma y el hematocrito. ¿Quién le da la viscosidad a la sangre? El hematocrito. Entonces, en una policitemia aumenta la viscosidad por un incremento de la masa de glóbulos rojos. Y un caso en que disminuye la viscosidad sería lo contrario, por ejemplo, la anemia. En la anemia, si disminuyen los glóbulos rojos, la viscosidad va a disminuir y la resistencia va a disminuir. Pero acuérdate que lo más importante en la ley de Poiseuille es relacionar la resistencia con el radio elevado a la cuarta potencia. Nosotros dijimos, ¿qué pasaría entonces si un vaso reducimos su radio a la mitad? Pareciera que no debería tener repercusión, pero el solo hecho de que se cierra a la mitad, dado que está elevada a la cuarta potencia, la resistencia termina aumentando 16 veces. Entonces eso simplemente para terminar de integrar lo que eran los componentes de la fórmula principal de esta clase. Y ya saben cuál es, presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica total. Acuérdense entonces que el radio, a través de vasoconstricción o vasodilatación, me va a generar alteraciones en la resistencia. Listo. Para recordar y afianzar todos esos conceptos que hemos mencionado, vamos a colocar de nuevo la fórmula madre. La fórmula, anota ahí, fórmula principal de fisiología cardiovascular. ¿Cuál es entonces? Presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Sabiendo que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y a su vez el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Entonces, la presión arterial media va a ser directamente proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica. Si, por ejemplo, aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial media. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Ese es el concepto que quiero que se acuerden. Y todo esto lo relacionamos, porque la precarga también depende del retorno venoso.
Vamos a borrar acá, retorno, vemos. Listo. Si entendemos esta fórmula, lo que es la regulación de la presión arterial va a ser pan comido. Y ahora sí, pasamos a lo que es entonces regulación de presión arterial. Vamos a encontrar dos tipos de controles, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Si es a corto plazo, destacan los vasoreceptores arteriales. Y si es a largo plazo, en realidad destaca el riñón, siendo su principal sistema el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Empezamos entonces con lo que es el control a corto plazo. Primero revisamos los conceptos que he escrito acá y luego lo pasamos a graficar. ¿Dónde se ubican los vasoreceptores arteriales? En dos lugares, pregunta de examen, en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Son vasoreceptores. Si nosotros separamos los términos receptores y tenemos varo, que varo significa presión. Digo, pero específicamente, ¿qué detectan estos vasoreceptores? El estímulo es el estiramiento. Se entiende que en un vaso sanguíneo que tiene por acá las células especializadas en detectar estos cambios de presión, lo que en realidad detectan es el estiramiento, ya que si incrementa la presión a este nivel, la pared se va a estirar más y por lo tanto va a ser capaz de sensar ese cambio, de sensar ese estiramiento. Ahora, ¿cómo funcionan esos vasoreceptores? Porque fácil es decir que han detectado los cambios de presión, es decir, detectan ese estiramiento, pero ¿qué hacen? Los vasoreceptores funcionan a través de un arco reflejo. El arco reflejo me involucra que hay varios componentes en toda una cascada o una secuencia de eventos. Los vasoreceptores es el punto de inicio, porque ellos detectan, pero tienen que enviar la información. Esas carreteras donde envían la información son los nervios raquídeos 9 y 10. Y esa información va a ser integrada a nivel del bulbo raquídeo. Es una estructura que se encuentra en el tronco encefálico, porque ahí se encuentra el centro regulador cardiovascular. Es ahí donde ellos se le avisa a las neuronas de ese nivel que han habido cambios en la presión arterial. ¿Para qué? Para que emitan una respuesta. Y esa respuesta baja hacia los vasos sanguíneos o el corazón para que compense. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no se preocupen. Y como son a corto plazo, el tiempo de acción es en segundos a minutos. Entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a pasar acá. ¿Cómo funciona el arco reflejo? Nosotros hemos dicho que parte desde los detectores. Los detectores son los vasoreceptores arteriales. Mencionamos que eran sensores de estiramiento, es decir, son vasoreceptores, pero específicamente lo que detectan son los cambios de estiramiento. Cuando hay células o receptores especializados en detectar los cambios de estiramiento, reciben el nombre de mecanorreceptores. ¿Y dónde se ubican? Dijimos dos localizaciones específicas. Uno, el arco órtico, y dos, el seno carotídeo. Listo, ya detectó el cambio. Imagínate, detectó que la presión subió. ¿Qué tienen que hacer? A través de una vía aferente tienen que llevar la información hacia el tronco encefálico. Esa vía aferente, que son las carreteras, van a ser el nervio glosofaringeo, que es el par craneal 9, y el nervio vago, que es el par craneal 10. ¿Qué es esta vía aferente? Es la vía que se dirige hasta el sistema nervioso. Es ahí donde encontramos al centro coordinador de integración, el centro de regulación cardiovascular, que específicamente a nivel del bulbo raquídeo hay una estructura que se conoce como núcleo del tracto solitario. Es este núcleo del tracto solitario quien va a integrar toda esta información que llega a través de la vía aferente detectada por los vasoreceptores y que se va a encargar de, a través de una vía eferente que va a ser predominantemente las fibras del sistema simpático y sistema parasimpático, lo que va a generar son cambios a nivel del corazón y del vaso sanguíneos para una respuesta frente a ese cambio de presión. ¿Cómo se entiende mejor esto? Con un gráfico. Vamos a tener este ejemplo número uno. Entonces, por ejemplo, este señor de acá tiene un sangrado. ¿En qué me repercute un sangrado si yo hablo de presión arterial? Volvemos a nuestra fórmula madre. Nosotros dijimos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Dijimos que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca y que volumen sistólico dependía de la precarga, de la poscarga y del inotropismo, mencionando que la precarga depende del retorno venoso. Imagínate que esta persona está sangrando. ¿Qué se ve afectado?
inmediatamente se ve afectado el retorno venoso. Porque sí, la sangre tiene que regresar al corazón, pero imagínate que acá hay una herida y está generando la extravasación. La salida de sangre, ya sea interna o externa, va a generar que disminuya el retorno venoso. Entonces la sangre que regresa al corazón, debido a ese sangrado, es menor. Si disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces, todo es una secuencia y entendemos que a partir de la pérdida de volumen, la repercusión directa, ¿cuál va a ser? Disminución de la presión arterial. ¿Bien? Entonces ya, disminuyó la presión arterial. ¿Quiénes detectan a corto plazo este cambio? Los vasoreceptores. Dijimos que los vasoreceptores se encuentran en dos lugares, el arco aórtico, aquí está, y el seno carotídeo, aquí está. Entonces, aquí hay unas células especializadas y que son sensibles a los cambios específicamente en el estiramiento de la pared para detectar o asumir que hay cambios en la presión. Ya, ellos han detectado que la presión ha disminuido. Entonces, ¿qué hacen? Envían la información hacia el tronco encefálico, hacia el bulbo raquídeo. Envían la información a través de dos nervios. ¿Te acuerdas cuáles son? El nervio o el par craneal 9, que es el glosofaringio, y el par craneal 10, que es el vago. Y le avisan al tronco encefálico, específicamente una estructura que es el núcleo del tracto solitario, le avisan y le dicen la presión ha disminuido. Entonces, ¿qué hace el núcleo del tracto solitario? Integra esa información y dice, ya, si la presión ha disminuido, ¿qué tengo que hacer? Debo activar mecanismos compensadores para que esa presión disminuida se eleve. Entonces, otra vez volvemos a nuestra fórmula y decimos, ¿cómo podemos elevar la presión? Puede ser a través de un incremento de la resistencia vascular periférica o podría ser a través de un incremento del gasto cardíaco. En este caso, el gasto cardíaco estaba disminuido por la pérdida de volumen, pero podríamos aumentar la frecuencia cardíaca de manera compensatoria para que la presión arterial termine subiendo y haya esa compensación por parte del cuerpo. Fácil entonces. ¿Qué dice? Vamos a vasoconstreñir, vamos a generar vasoconstricción y vamos a generar aumento de la frecuencia cardíaca. Porque si yo hago estos cambios con vasoconstricción, disminuye el radio. Y si disminuye el radio, aumenta la resistencia. Entonces es precisamente lo que quiero como cambio compensador, que se incremente la resistencia. Mientras que en la frecuencia cardíaca nos interesa que aumente para aumentar el gasto cardíaco y también de alguna u otra forma compensa. Entonces, esto es lo que vemos nosotros en vasoreceptores. Todo funciona a través de un arco reflejo, muchachos. Los detectores fueron los vasoreceptores, que se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Envían la información al tronco encefálico a través de dos nervios, el glosofaringio y el vago. En el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, se integra la información. ¿En qué estructura? El núcleo del tracto solitario. Y ese núcleo del tracto solitario que integra la información que recibe a partir de los vasoreceptores y de los nervios o pares craneales, va a emitir la respuesta, la vía eferente y los efectores, que en este caso va a ser en los vasos sanguíneos y en el corazón. ¿Qué va a generar en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. ¿Y qué va a generar en el corazón? Aumento de la frecuencia cardíaca. Todo eso son cambios compensatorios para que esa disminución de presión arterial se vea compensada e incremente. Listo. Entonces pasamos ahora al texto para integrar mejor todo lo que estamos hablando. Aquí hablamos entonces del núcleo del tracto solitario. Y vamos a encontrar que este núcleo del tracto solitario se comunica con otras zonas que hay en el bulbo raquídeo. Hay una zona vasoconstrictora, hay una zona vasodilatadora, hay una zona cardioaceleradora y hay una zona desaceleradora. Se entiende qué se encarga cada zona. Si es vasoconstrictora, se encarga de vasoconstricción. Si es vasodilatadora, de vasodilatación. Si es cardioaceleradora, de incremento de frecuencia cardíaca. Y si es cardiodesaceleradora, de disminución de frecuencia cardíaca. Pero la pregunta es la siguiente antes de seguir con esto. ¿Cómo así, desde el núcleo del tracto solitario, genera cambios en el corazón y en los vasos sanguíneos? Todo eso es a través del sistema nervioso autónomo. Un concepto que tienes que recordar. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central involucra el encéfalo y la médula espinal.
El sistema nervioso periférico tiene dos componentes, el somático y el visceral o autónomo. En este visceral o autónomo me interesa porque tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Recuerda que simpático clásicamente es atribuido como el sistema de huida y parasimpático como el sistema de relajación, de descanso, de reposo. El sistema simpático, vamos a explicarlo esto en otra diapositiva para que quede mejor. El sistema simpático, sus fibras nerviosas se caracterizan por un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? Sobre todo estoy hablando a nivel postganglionar o efector. En este caso es la noradrenalina. Noradrenalina. ¿Y qué receptores tiene la noradrenalina? Tiene receptores adrenérgicos, que es el alfa 1, el alfa 2, el beta 1 y el beta 2. Digo, ¿por qué me estás contando esto? Me estás mareando. Por ejemplo, la noradrenalina va a encontrar receptores alfa 1 a nivel del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué me va a generar? Exacto, vasoconstricción. Mientras que va a encontrar receptores beta 1, vamos a poner receptores beta 1 a nivel del corazón, por ejemplo en el nodo sinusal. ¿Y eso qué va a generar? Incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, todos esos cambios compensadores que mencionábamos previamente cuando había ese sangrado son mediados gracias al sistema simpático, específicamente al neurotransmisor llamado noradrenalina, que tiene receptores adrenérgicos que se ubican en vaso sanguíneo y en corazón. En vaso sanguíneo está el receptor alfa 1 y en el corazón el receptor beta 1. La noradrenalina que actúa en los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos genera vasoconstricción. Y la noradrenalina que actúa en el corazón a través de los receptores beta 1, específicamente en el nodo sinusal, me genera incremento de la frecuencia cardíaca. Todo esto también lo vemos, pero con el sistema parasimpático. En el sistema parasimpático, lo que destaca sobre todo es el componente inervativo que tiene a nivel del corazón, no de los vasos sanguíneos. En este caso, el neurotransmisor cambia. Ya no va a ser noradrenalina, sino va a ser acetilcolina. ¿Cómo se llaman los receptores de acetilcolina? Se llaman receptores colinérgicos y hay dos tipos. Los muscarínicos son los que nos interesan, porque específicamente en el corazón, estos receptores muscarínicos lo que van a generar es la disminución de la frecuencia cardíaca. El impacto que tiene el parasimpático en los vasos sanguíneos no es el que más destaca. Entonces, por ejemplo, acá, que hablábamos de una zona vasoconstrictora, lo leemos. Activan a las fibras presinápticas simpáticas y generan vasoconstricción, tanto de vénulas como de arteriolas. La zona vasodilatadora no va a activar el parasimpático, porque hemos dicho que el parasimpático no tiene un rico componente inervativo a nivel vascular, pero lo que hace es inhibir a la zona vasoconstrictora. Entonces inhibe la actividad del centro vasoconstrictor y genera vasodilatación en las vénulas y arteriolas. La zona cardioaceleradora, lo mismo. Si es cardioaceleradora, activa las fibras presinápticas simpáticas para que aumenten la frecuencia cardíaca e inotropizo. Mientras que la cardioaceleradora acá sí tiene que ver con lo parasimpático, porque a nivel del corazón sí encontramos receptores muscarínicos, que va a generar disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es lo clave? La disminución de presión arterial, como vemos acá, va a generar aumento en la actividad nerviosa simpática. ¿Por qué? Porque esto a través de vasoconstricción y de aumento de frecuencia cardíaca me permita que haya una respuesta adecuada frente a este descenso de presión arterial y que la presión termine subiendo. Mientras que si la presión sube, en este caso los cambios que me interesan son predominantemente parasimpáticos, la disminución de la frecuencia cardíaca y la vasodilatación, que en este caso me va a generar que la presión disminuya y que compense ese aumento de presión arterial que había previamente. Entonces todo esto ocurre de forma integrada y de forma rápida porque es el control a corto plazo mediado por los vasoreceptores. Una vez entendido eso, antes de revisar estos dos cuadros que me parecen interesantes, vamos a poner de ejemplo otra vez este sangrado, pero que ahora ya sabemos los conceptos de sistema simpático y sistema parasimpático. Entonces, ¿cuál era el punto de partida? Que este señor estaba sangrando. Dijimos, ¿cuál es la repercusión de que sangre a nivel de la presión arterial? Todo era recordar nuestra fórmula madre.
Presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende de volumen sistólico y depende de frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de precarga, depende de poscarga y depende de inotropismo o contractilidad. Y la precarga depende de el retorno venoso. Entonces dijimos, si el paciente está sangrando, ¿qué cae? Inmediatamente cae el retorno venoso, cae por la pérdida de sangre. Si cae el retorno venoso, ¿qué va a caer? La precarga. Si cae la precarga, ¿qué va a caer? El volumen sistólico. Si cae el volumen sistólico, ¿qué va a caer? El gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, ¿qué va a generar en mi presión? Que disminuye. Entonces, ¿quiénes van a detectar todo esto? Los varoreceptores. Van a detectar que hay un menor estiramiento debido a que la presión está baja. Entonces, en el seno carotidio y en el arco aórtico van a sensar ese cambio de estiramiento producto de una disminución de la presión arterial. ¿Y a quién le van a avisar? Tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo y específicamente al núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario se va a comunicar con la zona vasoconstrictora, con la zona vasodilatadora, con la zona cardioaceleradora, con la zona cardiodesaceleradora. Y con base a lo que detecte va a emitir una respuesta. En este caso, ¿qué va a integrar el núcleo del tracto solitario? Va a entender que ha caído la presión. Por lo tanto, necesita generar cambios compensadores para que esa presión no disminuya. ¿Y por qué es importante que la presión no disminuya? Porque es la presión de perfusión, la presión con la que llega la sangre a irrigar nuestros tejidos, nuestro riñón, nuestro hígado, nuestros órganos en general. Entonces es importante que la presión no caiga. Para eso, ¿qué hace el núcleo del tracto solitario? Va a activar el flujo de salida del sistema simpático y a través de los receptores alfa 1 me va a generar vasoconstricción y a través de los receptores beta 1 me va a generar incremento de frecuencia cardíaca. ¿Todo esto por qué? Porque si yo disminuyo el radio con vasoconstricción, por la ley de Poiseuille entendemos que la resistencia vascular periférica aumenta. Acuérdate, resistencia es igual a 1 entre el radio y la cuerda. Si este disminuye, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Entonces, con vasoconstricción, disminuyo el radio del vaso y me va a generar aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué es importante eso? Porque va a compensar esa caída de presión arterial media y la va a elevar. Por otro lado, en la frecuencia cardíaca, si yo incremento la frecuencia cardíaca, va a incrementar mi gasto cardíaco y por lo tanto también sirve como cambio compensatorio ante ese descenso de presión arterial media. Bien, entonces todo eso es integrar lo que vimos en el componente de control a corto plazo de los varoreceptores y nos permite entender un poco mejor de cómo es que funciona todo este sistema. Recuerden, todo es un arco reflejo y todo es esta fórmula, la fórmula madre. Si entendemos esta fórmula, si entendemos la variable, si entendemos de qué depende, por ejemplo, el gasto cardíaco, si entendemos de qué depende el volumen sistólico y si entendemos de qué depende la precarga, entendemos todo este componente fisiológico compensador. Y es lo mismo que he colocado acá, solo que ya con los conceptos aprendidos, con el gráfico, con el dibujo, lo vamos ahora entonces a integrar mejor. Vamos a hacernos un núcleo del tracto solitario. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Disminución de presión arterial. ¿Qué pasa si disminuye la presión? Detectan los vasoreceptores ese menor estiramiento y lo detectan, lo sensan, avisan entonces. ¿Cómo lo avisan? A través de dos nervios, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Como concepto que a veces viene en los exámenes, en el seno carotidio, la información va a viajar a través del glosofaringeo y en el arco aórtico a través del nervio vago. Bien, entonces ya avisaron ¿a dónde? Al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo y aún más específicamente al núcleo del tracto solitario. Si disminuyó la presión, ¿cuál es el cambio compensador? Incrementar la actividad simpática. Entonces, lo que va a predominar es el componente simpático antes que el parasimpático. ¿Y qué genera este predominio simpático? Que haya vasoconstricción, tanto de arteriolas como de vénulas y de venas, venoconstricción. ¿Qué va a generar? Inotropismo.
Los receptores beta 1, aparte de incrementar la frecuencia cardíaca en el corazón, también aumentan la fuerza de contracción, aumentan la contractibilidad, aumentan el inotropismo. Y todo esto tú ya lo sabes. ¿Qué pasa si hay vasoconstricción a nivel arteriolar? Disminuye el diámetro, porque disminuye el radio. Y si disminuye el diámetro, ¿qué pasa? Aumenta la resistencia, porque tú ya sabes la ley de Poiseuille. ¿Qué pasa si hay venoconstricción? Si hay venoconstricción, como las venas tienen la sangre ahí acumulada, se contrae, va a generar aumento del retorno venoso y por lo tanto aumenta la precardia. Si hay mayor inotropismo, va a haber aumento del volumen sistólico y esto va a generar aumento del gasto cardíaco y por ende aumento de la presión arterial. Lo mismo, si hay incremento de frecuencia cardíaca, me genera aumento de gasto cardíaco y por ende aumento de presión arterial. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Aumento de la presión arterial por los cambios compensatorios mediados por los vasoreceptores. Diego, y si sube la presión, pasaría lo contrario. En este caso hay un aumento de estiramiento. Esa información viaja a través del glosofaringio y del nervio vago hacia el núcleo del tracto solitario. Y ahí se integra la información. En este caso, incrementado la presión. Lo que va a querer el núcleo del tracto solitario es disminuir ahora la presión. ¿Cómo lo hace? Aumentando el flujo de salida parasimpático. Y todos los cambios que vimos en la diapositiva previa van a ocurrir al revés. Va a disminuir la vasoconstricción arteriolar, va a disminuir la venoconstricción, va a disminuir el inotropismo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que en general no solo haya una disminución de la resistencia vascular periférica, sino también una disminución del gasto cardíaco y que por ende disminuya la presión arterial, que va a ser el resultado final. Todo eso entonces es mediado por el control a corto plazo de los vasoreceptores. Listo, quedó claro entonces esto. Diego, pero tú me contaste que también hay un control a largo plazo mediado por el riñón. Y sí, este es a largo plazo y quiero que te aprendas este concepto de sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque este va a ser el principal sistema vasoconstrictor y retenedor de sodio y agua. Bien, este concepto también es fundamental en fisiología cardiovascular. El sistema renina-angiotensina-aldosterona me rige el control a largo plazo de la presión arterial y es el principal sistema vasoconstrictor y retenedor de agua y sodio. ¿Dónde se ubica? En realidad hay varios componentes dentro de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina en particular es liberada a través de unas células especializadas que se conocen como células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente a nivel renal. La angiotensina es producto de un corte que le hace la renina al angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína hepática. Luego he colocado un gráfico que representa muy bien cada uno de estos pasos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no se preocupen. Y luego la aldosterona es producida en la glándula suprarrenal. Luego vamos a ver. Entonces, este tiene tres estímulos, que lo vamos a ir aprendiendo cuando coloque la diapositiva respectiva. Lo importante acá, su tiempo de acción es de horas a días. Entonces, ¿qué se activa primero? El a corto plazo. Si los cambios de presión permanecen, se activa recién este mecanismo de control a largo plazo. ¿Cuál es el detalle? Por ejemplo, en los pacientes hipertensos. En los pacientes hipertensos crónicos o de larga data, este sistema se mantiene constantemente activado, porque no bastaron esos mecanismos a corto plazo para regular la presión. Por ende, se ve muy activado este sistema. ¿Y cuál es el detalle? La angiotensina 2 tiene un efecto de depósito fibroso a nivel cardíaco. ¿Qué significa eso, Diego? Hay un término que van a revisar ustedes más adelante que es remodelación cardíaca. O sea, mi corazón poco a poco se va llenando de colágeno, depósito de colágeno producto de la proliferación de fibroblastos. Y eso genera que la contracción cada vez sea menos efectiva. Por eso, la cardiopatía hipertensiva es una de las causas que tenemos de insuficiencia cardíaca. Denme un minuto, chicos, voy a conectar el cargador del iPad.
Entonces recuerden que tenemos dos sistemas. Uno es el sistema de regulación a corto plazo y otro es el sistema de regulación a largo plazo. Si hablamos del sistema de regulación a corto plazo de los vasoreceptores, y a largo plazo, no se olviden, es el sistema renina-angiotensina aldosterona. Listo, ya está cargado, pasamos entonces. Vamos a revisar un poco a profundidad lo que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque creo que el componente de control a corto plazo mediado por vasoreceptores ya quedó claro. Pero ahora toca profundizar un poco en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo tenemos acá con una pequeña introducción al riñón. Si ustedes le preguntan cuál es la unidad funcional, la unidad fisiológica del riñón, tienen que decir que es la nefrona. La nefrona entonces es la unidad funcional del riñón. Y la nefrona se compone de dos partes. El corpúsculo renal, esto seguro que se acuerdan por sus clases de histología, más el componente tubular renal. El corpúsculo renal se determina por el glomérulo y se determina por la cápsula de Bowman. Y bueno, los túbulos renales, que en general son diferentes segmentos de túbulos. Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle, tenemos el túbulo contorneado distal y tenemos el túbulo colector. Todo esto es importante porque para la formación de orina no solo se requiere filtración, que ocurre a nivel glomerular, sino que también se requiere reabsorción y secreción, que ocurre a nivel de los componentes tubulares del riñón. Entonces, eso es como introducción. Hemos dicho que la nefrona es corpúsculo más túbulos. Hemos dicho que el corpúsculo es glomérulo más cápsula de Bowman. El glomérulo es un ovillo de capilares, también conocido como conglomerado de capilares. Y la cápsula de Bowman rodea el glomérulo. Importante porque tiene su componente parietal y su componente visceral. Específicamente el componente visceral va a ser parte de la barrera de filtración. Anota ese concepto porque cuando lleves fisiología renal, formación de orina, filtración glomerular, vas a ver cuáles son los tres componentes de la barrera de filtración. Ya te voy adelantando uno, que es el componente o membrana visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, seguro que te acuerdas que dijimos dónde se libera la renina. Nosotros dijimos que la renina se libera en unas células especializadas que se encuentran en la pared de la arteriola aferente. Esta es la arteriola aferente. Y en su pared hay unas células especializadas que se conocen como células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son las que liberan renina, bajo tres estímulos principales que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, Diego, tú me estás diciendo que el riñón prácticamente libera renina. Y la pregunta es, ¿qué es renina? La renina es una hormona. Digo, entonces el riñón tiene un componente endocrino funcional. Exacto. El riñón no solo sirve para formar sangre o para regular el equilibrio de ácido-base o para regular el equilibrio hidroelectrolítico. También tiene función endocrina a través de la liberación de renina. También libera, por ejemplo, eritropoyetina, importante en la hematopoiesis. Y también a nivel renal ocurre la segunda hidroxilación para la forma activa de la vitamina D. Entonces, dado estos tres, es que decimos que hay un componente endocrino por parte del riñón. Bien, entonces acá lo más importante es revisar algunos conceptos introductorios del riñón, saber que la unidad funcional es la nefrona, qué me involucra la nefrona, sus dos componentes, el corpúsculo renal, el sistema tubular, qué me involucra el corpúsculo renal, qué es el glomérulo, etc. Y lo más importante, la renina es liberada por las células yuxtaglomerulares. ¿Qué son las células yuxtaglomerulares? Unas células especializadas que se encuentran en la pared de la arteriola aferente. Y acá sí, para entrar un poco más ahora sí a detalle del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí es lo mismo que hemos dicho. Nefrona, unidad básica del riñón, corpúsculo más túbulos. Corpúsculo es glomérulo más Bowman. Glomérulo tiene su arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Qué es lo importante acá? Las células yuxtaglomerulares están en la pared de la arteriola aferente, ya que son modificaciones de fibras musculares lisas de arteriola aferente que liberan renina. También tenemos otra estructura importante que lo vamos a ver acá. Esta, o mejor dicho, de acá, la arteriola aferente es la que ingresa, la arteriola eferente es la que sale. Acá tenemos el glomérulo, que es el componente o la conglomeración
de capilares. Pero fíjate que entre estos dos, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, pasa un segmento tubular. Este es el túbulo, donde se ve el túbulo contorneado distal. Si bien es cierto estos conceptos se profundizan en fisiología renal, sí me interesa que sepas que en el túbulo contorneado distal se encuentran otras células especializadas, que se conoce como mácula densa. Esta mácula densa es muy sensible ante los cambios de concentración de sodio y de cloro. ¿Por qué es importante? Nosotros hemos dicho que aquí en la pared de la arteriola aferente hay unas células especializadas que se conocen como células yuxtaglomerulares. Entonces, si bien es cierto, estas células van a liberar renina, la pregunta del millón es, ¿quiénes estimulan la liberación de renina? ¿O estas células liberan renina porque sí? No, hay tres estímulos principales. Número uno, lo vamos mencionando, hipoperfusión renal. Hipoperfusión renal. Es decir, si la arteriola aferente detecta que hay una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel, dice, oye, aguanta. ¿Por qué hay disminución de flujo? No vaya a ser que estamos perdiendo sangre. ¿Y por qué? Entonces hay que reabsorber agua y sodio. Inmediatamente te acuerdas del concepto. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte de ser un sistema vasoconstrictor, es el principal sistema retenedor de agua y sodio. Por lo tanto, la hipoperfusión renal es el principal estímulo para que haya liberación de renina, porque el riñón traduce lo siguiente: si hay menos flujo es porque hay menos sangre, y si hay menos sangre necesito retener más agua y sodio. ¿Bien? ¿Cuál es el segundo estímulo? Es el estímulo beta 1 simpático. Es decir, ¿a este nivel también llega el sistema nervioso simpático? Sí. Aquí está la inervación y a través de receptores beta 1 adrenérgicos va a generar la liberación de renina. Y el tercer estímulo, la mácula densa. Si la mácula densa detecta niveles bajos de sodio y cloro, lo que le dice a las células yuxtaglomerulares es lo siguiente. La mácula densa interpreta así la información. Si hay poco sodio y si hay poco cloro, significa que estamos filtrando poco. Si estamos filtrando poco, seguro que es porque hay poca sangre. Entonces le dice a las células yuxtaglomerulares a través de una comunicación que se conoce como comunicación paracrina y les dice, oye célula, hay poca sangre. Activa tú un sistema para que incremente la reabsorción de agua y sodio y que podamos compensar esos cambios que estoy detectando yo. Entonces la renina se libera por las células yuxtaglomerulares e inicia toda la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, y todo eso de lo que hemos hablado lo vamos a encontrar acá, en los mecanismos para la producción de renina. Hemos dicho que hay tres. Uno, hipoperfusión renal, es decir, presión arterial renal disminuida. Eso es sensado por la arteriola aferente que tiene sus células yuxtaglomerulares y liberan renina. El segundo estímulo que dijimos, la actividad simpática mediada por los receptores adrenérgicos beta 1, que están en la pared arterial de la arteriola aferente y que generan liberación de renina. Y el tercer mecanismo, ¿cuál era? La mácula densa. Si la mácula densa detecta disminución de sodio y disminución de cloro, inmediatamente le avisa a través de una comunicación paracrina a la arteriola aferente para que libere renina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué importan los niveles de sodio y, y qué repercusión tiene en la volemia? Hay un concepto que también van a revisar en fisiología renal. Yo les pregunto, si tengo dos espacios acá, por ejemplo, este va a ser el espacio vascular. Vamos a poner acá. Vascular. Vascular. Y aquí al costado, en este lado, tenemos el componente intersticial. ¿Cómo se mueve el agua? Esa es la pregunta. En fisiología, ¿cómo se mueve el agua? Por ejemplo, nosotros dijimos que el movimiento de sangre se rige por un gradiente de presión. Pero en este caso, entre dos espacios, ¿cómo se rige el movimiento de agua? La respuesta es ósmosis, por principios osmóticos. Y en este caso ustedes van a escuchar que siempre se dice lo siguiente. El agua sigue al sodio. ¿Por qué se dice esto? El sodio, por ejemplo, si acá incrementa el sodio, y acá hay menor sodio, ¿qué va a generar? El sodio aumenta la osmolaridad.
Porque osmolaridad es el concepto de número de partículas. Si aumenta el sodio, aumenta el número de partículas y aumenta la osmolaridad. Entonces acá hay mayor osmolaridad y acá hay menor osmolaridad. Pero el cuerpo no tolera eso, dice la osmolaridad tiene que ser igual. Entonces, para diluir este aumento de osmolaridad, el agua pasa de menor a mayor osmolaridad. No te confundas, porque por ejemplo habíamos visto que en presión, en el gradiente de presión, el flujo de sangre es de mayor a menor presión. Pero en términos osmóticos, de gradiente osmótico, el movimiento de agua es de menor a mayor osmolaridad. ¿Cuál es el fin? Diluir este incremento de sodio y que la osmolaridad se iguale y ya no me genere movimiento de agua. Bien, entonces el hecho de que yo te diga que el riñón va a reabsorber sodio, indirectamente, ¿qué está haciendo? Trayendo consigo más agua. Y si aumenta más agua, es toda la cascada que vimos. Aumenta retorno venoso, aumenta precarga, aumenta volumen sistólico, aumenta gasto cardíaco, aumenta presión arterial. Todo a partir de la reabsorción de sodio. Por eso cuando hablemos de que el riñón activa mecanismos para la reabsorción de sodio y con eso trae agua, es esta cascada que hemos visto acá que explica cómo repercute en la presión arterial. Bien, eso también es como concepto base el por qué a los pacientes con hipertensión se les restringe el sodio en la dieta. Porque si comen más sodio va a generar que aumente la volemia y que por ende aumente más la presión arterial. Entonces la restricción o dieta baja en sodio se recomienda en los pacientes hipertensos y en general se recomienda a todos para evitar precisamente esta hipertensión arterial. Bien, entonces este es todo el sistema, muchachos, que hemos visto. Pero ahora sí, paso por paso. Entonces, acá lo vamos a resumir como hay un estímulo. Uno de los tres estímulos que hemos visto le llega al riñón. ¿Específicamente a quién? A las células yuxtaglomerulares de los riñones. ¿Qué hacen ellos? Liberan renina y la liberan hacia la circulación sistémica. Luego, en el hígado, que como ustedes saben es el órgano sintetizador de proteínas por excelencia, el hígado va a producir una proteína que se conoce como angiotensinógeno, la cual normalmente no tiene acción. Pero cuando se encuentra con la renina es una hormona con acción catalítica, es decir, es una hormona con aires de enzima. ¿Qué va a hacer? Cortar al angiotensinógeno. Corta el angiotensinógeno y me forma angiotensina 1. La angiotensina 1 sigue viajando y a nivel endotelial, en la membrana celular de las células endoteliales, va a encontrar otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué creen que hace la enzima convertidora de angiotensina? Su nombre lo dice, convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Es esta angiotensina 2 la que desencadena todos los efectos. Vasoconstricción y que por ende, si aumenta la resistencia, va a aumentar la presión arterial. También activa otros mecanismos, como por ejemplo el aumento en la síntesis de aldosterona. Ahora, antes de cerrar la idea, hemos dicho en el endotelio, pero acá tú ves un gráfico de un pulmón. Y es que se ha encontrado que la mayor concentración de enzima convertidora de angiotensina se encuentra a nivel pulmonar. Sin embargo, esta expresión en la membrana celular es general, es decir, en todo el componente endotelial hay expresión de enzima convertidora de angiotensina. Vamos a repetir de nuevo esta cascada de eventos a través de este gráfico. Entonces, acá tenemos la renina. ¿Qué debemos saber de la renina? Que es una hormona. ¿Qué debemos saber de la renina? Que la producen las células yuxtaglomerulares. Que la producen entonces las células aferentes en el riñón. Listo, lo básico de renina ya tenemos acá. La renina es liberada a la circulación sistémica y mira, se encuentra con alguien. Este de acá te presento, es el angiotensinógeno. Angiotensinógeno. ¿Qué debemos saber? Es una proteína. ¿Y qué debemos saber? Que la produce el hígado. Ustedes van a ver en los textos que generalmente se hace hincapié en cuánto es el número de aminoácidos que tiene, pero realmente para entender todo este componente del sistema de renina-angiotensina aldosterona, me parece más importante que sepan el nombre, que sepan quién lo produce y que sepan qué va a pasar entre uno y otro, la interacción que tienen. ¿Qué hace la renina con el angiotensinógeno? Lo corta y forma entonces la angiotensina.
Aquí tenemos la angiotensina 1, la cual sigue viajando. Y como te dije en el endotelio, esta es una célula endotelial, aquí si hacemos un zoom, vamos a encontrar que en la membrana celular se expresa una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina se encuentra en la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2, que la ves acá con fuerza porque precisamente es la que desencadena todo. Desencadena todo. Gracias a esta angiotensina 2 es que recibe el nombre este sistema de principal sistema vasoconstrictor y retenedor de agua y sodio. ¿Bien? Entonces, toda esta es la secuencia del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Ha quedado algo duda? ¿Quieren que repita algún concepto? ¿Quieren que regrese algún gráfico? Eso sí, para terminar de mencionarles la idea del riñón. En el riñón o el riñón, mejor dicho, va a ser el lugar de acción de algunas hormonas. Por ejemplo, la aldosterona, porque nos faltó concluir esa idea. La angiotensina 2 genera el incremento en la síntesis de aldosterona. Pregunta, ¿dónde se sintetiza la aldosterona? ¿Te acuerdas del gorrito del riñón? Que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene capas. ¿Cómo me acuerdo yo? En inglés, el concepto de filtración glomerular es Glomerular Filtration Rate. Y eso me da las iniciales de las capas de la glándula suprarrenal, que es la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. ¿Qué produce cada una? La glomerular produce aldosterona, la fascicular produce glucocorticoides, y la reticular produce hormonas sexuales. Entonces acá lo que nos interesa es la acción que tiene la angiotensina 2 a nivel de la capa glomerular para producir aldosterona. Y la pregunta es, ¿qué hace esta aldosterona? En todo el segmento tubular del riñón hay una zona que se conoce como el túbulo colector. En ese nivel va a actuar la aldosterona. ¿Y qué va a generar? Va a aumentar la reabsorción de sodio, va a secretar potasio y va a secretar hidrogeniones. Esto lo ves más en fisiología renal y también en equilibrio ácido-base. Pero lo que nos interesa acá es lo que tiene que ver con el sodio, porque tú sabes, si aumenta sodio, ¿qué jala el sodio? Jala agua. Y si aumenta el agua, aumenta la volemia y por ende va a generar cambios en la presión arterial. Pero ahora, también esta angiotensina 2 tiene acción sobre otra hormona, que es la hormona antidiurética o la ADH. Entonces, hay dos estímulos principales para para la ADH, hipovolemia y la hiperosmolaridad. ¿Qué va a hacer la ADH? También actúa a nivel de estos túbulos, pero lo que hace la ADH es un incremento en la expresión de acuaporinas, que permite exclusivamente la reabsorción de agua, sin sodio, de agua. Entonces, si hay hipovolemia, ¿qué dice el cuerpo? El cuerpo dice, me falta volumen, necesito que aumente la volemia. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también hay que decirle al hipotálamo que aumente la producción de ADH. Entonces, específicamente no es en el hipotálamo, sino es en el hipotálamo, pero el ADH se almacena en la neurohipófisis. Entonces, gracias a la hipovolemia y a la hiperosmolaridad, aumenta la liberación de hormona antidiurética que va a generar un aumento en la expresión de acuaporinas y que por ende hay una mayor reabsorción de agua. Pero también hay otro componente, ponemos chiquito, que son los péptidos natriuréticos. Péptidos natriuréticos. Imagínate ahora que el corazón está congestionado, hay mucha agua. ¿Qué va a generar entonces? Que mis cámaras cardíacas se distiendan por el exceso de volumen. En mis cardiomiocitos hay unas células especializadas que tienen péptido atrial natriurético. Natriuresis, es decir, sodio y diuresis. Aumentan a nivel renal también de los túbulos, en este caso aumentan que la secreción de sodio. Es decir, que haya mayor pérdida de sodio por la orina. ¿Por qué? Porque va a jalar agua y va a disminuir la volemia. ¿Y esto por qué? Porque había una congestión
en el cuerpo. Había exceso de volumen y por lo tanto no solo hay sistemas que incrementan la volemia, sino también sistemas que disminuyen la volemia de forma compensadora ante todos estos cambios. Bien, entonces no solo es el componente de aldosterona, también de ADH y también de péptido atrial natriurético. Ahora sí, esto es de forma breve antes de pasar al juego de adivinanzas. Tenemos cómo es el control de circulación. Hay un control intrínseco y extrínseco. Extrínseco es lo que el tejido pide y extrínseco es lo que el cuerpo prioriza. Ahorita lo vamos a entender mejor. Lo que el cuerpo pide, por ejemplo, en regulación miógena, no se ve en todos los tejidos, pero se ve, por ejemplo, en el riñón. Nosotros hemos dicho que hay una arteriola aferente, que hay un glomérulo y que hay una arteriola eferente. Si la presión llegara muy alta, ¿tú crees que le sirve al riñón? Porque en el glomérulo ocurre la filtración y si incrementa abruptamente la presión, se va a filtrar más. Y eso no está bien. El riñón quiere filtrar lo que se debe filtrar y no quiere que haya cambios en esa tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, si hay un incremento abrupto de presión, la arteriola aferente lo sensa y dice no aguanta. Voy a cerrarme un poco para que esta sangre no pase tan fuerte. Entonces cierro la puerta de entrada para que no haya repercusión a nivel glomerular. Esa es la regulación miógena. Regulación mediada por el propio músculo liso cuando hay un aumento en el estiramiento detectado en la arteriola aferente porque esto principalmente ocurre en el riñón. Entonces es como un sistema protector de autorregulación. Para que no haya cambios en la tasa de filtración glomerular, vamos a hacer que la sangre entre menos porque está entrando con mucha fuerza. Entonces, para que no haya cambios, voy a cerrar la arteriola aferente, que es mi puerta de entrada, y que no genere cambios. Luego tenemos la regulación endotelial. Eso ya lo habíamos visto en la primera clase cuando decíamos que el endotelio estructuralmente es simple, pero funcionalmente es complejo. Y es capaz el propio endotelio de liberar mediadores químicos, como por ejemplo óxido nítrico, como por ejemplo endotelina. El óxido nítrico es vasodilatador y la endotelina es vasoconstrictor. Y luego la regulación metabólica. Y esto depende también exclusivamente del hambre que tiene el tejido. Por ejemplo, si nosotros vamos a correr, ¿qué necesitamos? ¿Que haya un aumento de flujo sanguíneo hacia dónde? ¿Hacia el hígado? No. ¿Hacia el estómago? No. Hacia el músculo esquelético. Ese incremento en flujo sanguíneo es una regulación metabólica y va a haber una hiperemia activa, que es una vasodilatación para un incremento del flujo sanguíneo. Y luego tenemos el componente extrínseco. Mismo ejemplo, imagínate que estamos corriendo. Ya por una regulación metabólica hay un incremento de flujo sanguíneo a nivel del músculo esquelético. Pero a su vez, lo que no queremos, o mejor dicho, lo que queremos es priorizar el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético y que no haya un desvío, por ejemplo, hacia el riñón, hacia el hígado, hacia el estómago, hacia el intestino. No, priorizamos entonces ese flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético y en los demás vasos sanguíneos fácilmente podría ocurrir una vasoconstricción mediada por alfa 1 para que el flujo sanguíneo hacia ellos no sea abrupto y que mejor se priorice la sangre hacia el músculo esquelético. Por eso en la regulación neural destaca el sistema simpático y el parasimpático. Listo, acá dos preguntas claras que suelen hacer. ¿Cuál es el órgano o tejido que recibe mayor flujo sanguíneo? Esta pregunta tiene su trampa, porque si es simplemente mayor flujo sanguíneo, la respuesta sería el hígado más el tubo digestivo, en general. Porque si tú te das cuenta, acá ponen masa 2,6 y el hígado no pesa 2,6, pesa 1,4, 1,8. En cambio, acá se agrupa lo que es el hígado y el tubo digestivo. Si nosotros habláramos quién recibe mayor flujo sanguíneo, ¿lo ves? Es el hígado y el tubo digestivo. Pero si te preguntan quién recibe más flujo sanguíneo por gramo de tejido, son los riñones. ¿Y esto por qué es? Porque tú te acuerdas que el hígado, como te dije, pesa entre 1,4 a 1,8 kilos. ¿Cuánto pesa un riñón? El riñón pesa 150 gramos. O sea que estamos hablando de kilos, aquí estamos hablando de gramos. Una cosa es recibir bastante sangre porque pesas bastante. Y otra cosa es recibir bastante sangre a pesar de que pesas poquito. Entonces, si es mayor flujo sanguíneo por gramo de tejido, la respuesta es riñones.
Si es mayor flujo sanguíneo en general, la respuesta es hígado y el componente del tubo digestivo. Luego, circulación coronaria y circulación fetal, con cosas bastante precisas sin bloquear. El corazón representa menos del 0,5% de la masa corporal total, equivale a 250 a 350 gramos. Específicamente, ¿cuánto recibe de todo el gasto cardíaco? Que tú sabes que son 5 litros porque tú te acuerdas la fórmula de volumen sistólico por frecuencia cardíaca. 5% de estos 5 litros lo recibe el gasto cardíaco. El metabolismo es principalmente aeróbico y el aporte coronario de oxígeno debe ser constante. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que la masa ventricular, sobre todo el ventrículo izquierdo, es bastante gruesa. Entonces, cuando está en sístole, es tan gruesa esa masa que mientras está en su fase de contracción, comprime los vasos sanguíneos que normalmente perfunden al corazón. Por lo tanto, no hay una perfusión coronaria cuando el corazón está en sístole, específicamente en el ventrículo izquierdo. Es entonces bajo este concepto que uno asume que es recién cuando el corazón se relaja, es decir, en diástole, que ya no hay compresión de vasos coronarios y que la perfusión coronaria viene a ser normal. ¿Por qué es importante este principio? Porque la frecuencia cardíaca se compone de sístole y diástole, ¿ya? Pero cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa a disminuirse? ¿La sístole o la diástole? La diástole. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye un poco la diástole, disminuye el tiempo en que mi corazón se debe perfundir y por lo tanto podría generar daños isquémicos. Por eso, chicos, cuando ustedes ven los 5 tipos que hay de infarto, que me traduce que hay una isquemia a nivel del corazón, el tipo uno es por la clásica, la formación de placas en los vasos sanguíneos que impide un adecuado flujo. Pero el tipo 2 tiene que ver con un desbalance entre aporte y demanda. Y eso es precisamente una de las causas es el incremento de frecuencia cardíaca porque está disminuyéndose el tiempo de diástole, que es el tiempo en el que el corazón se nutre, el tiempo en el que el corazón se perfunde. Porque en sístole, acuérdate, la masa ventricular tan gruesa comprime los vasos coronarios y disminuye la perfusión coronaria. ¿Sí? Eso simplemente es el concepto más importante de circulación coronaria. Y en circulación fetal es importante saber que en el feto la resistencia vascular pulmonar es muy elevada. Los pulmones están llenos de líquidos y están colapsados. Entonces, ¿quién se encarga del intercambio gaseoso? La placenta. En la circulación fetal, lo que siempre preguntan son los 3 cortocircuitos. Los 3 cortocircuitos, o también conocidos como channels. Ahorita los vamos a mencionar. Entonces, la oxigenación de la sangre ocurre en la placenta. Y toda esa sangre oxigenada la recoge la vena umbilical. Y acá otro concepto raro frente al clásico de que las arterias llevan sangre oxigenada. No, en este caso la vena umbilical es la que lleva la sangre oxigenada. Y mira, aquí que está viajando, la vena umbilical va a hacer un bypass al hígado. Va a pasar por encima del hígado a través del primer cortocircuito, que es el ductus venoso. Gracias al ductus venoso, bypasea al hígado y llega hasta la vena cava inferior. Y ahora sí, pases a la aurícula derecha. Entonces tú dices, a ver, Diego, aquí me estoy dando cuenta que, por ejemplo, habíamos revisado al principio en circulación sistémica que mi aurícula derecha recibía a partir de las venas cavas sangre desoxigenada, porque venía de todo el cuerpo. Pero en este caso, en circulación fetal, en la aurícula derecha vemos que prácticamente estaría llegando sangre oxigenada, producto de que la vena umbilical se conecta a la vena cava inferior a través del primer cortocircuito, que es el ductus venoso. Pero ¿qué pasa acá? En el tabique interauricular hay un huequito, que es el agujero oval, y hace que esta sangre oxigenada pase hacia la aurícula izquierda, para que vaya al ventrículo izquierdo y se bombee la sangre hacia el cuerpo con sangre oxigenada. Luego, ya tenemos entonces 2 cortocircuitos. El primero es el ductus venoso, vamos a ponerlo acá, ductus venoso, y el segundo es el agujero oval. Falta un tercero. Mira, el ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar. Pero yo te dije que acá el pulmón está colapsado, está lleno de líquido y que no va a ocurrir intercambio gaseoso. Entonces, lo que hace el tercer cortocircuito es conectar la arteria pulmonar hacia la arteria aorta,
específicamente el componente de arteria aórtica descendente. Para que la sangre, como no va a realizar intercambio gaseoso en el pulmón porque está colapsado, mejor pase a la circulación sistémica a través de la arteria aorta descendente. Entonces, simplemente leemos acá. El feto depende de la circulación fetoplacentaria para obtener nutrientes y oxígeno. La circulación fetal es diferente de la circulación después del nacimiento, porque los pulmones están colapsados y no participan en la hematosis o intercambio gaseoso. Es la madre quien suministra nutrientes y oxígeno. ¿Y cuáles son los cortocircuitos? Conducto venoso, agujero oval y conducto arterioso. Para terminar, chicos, el conducto venoso o el ductus venoso, ¿qué comunica? La vena umbilical con la vena cava inferior. El agujero oval, ¿qué comunica? La aurícula derecha con la aurícula izquierda. El ductus arterioso, ¿qué comunica? La arteria pulmonar con la arteria aorta descendente. Bien, esas son fijas para las preguntas de examen. Y terminamos entonces con la dinámica de distancias de Vicencio. Lo vamos a resolver juntos. Los que deseen participar por el chat lo pueden hacer. Empezamos. Soy una magnitud hemodinámica que resume la presión efectiva que impulsa el flujo a lo largo de todo el ciclo cardíaco. No coincido con el valor mínimo, ni con el valor máximo, ni con el mínimo, pero represento mejor la fuerza promedio de perfusión tisular. Inmediatamente tú lees presión de perfusión, tú sabes que se refiere a la presión arterial media. Respuesta, presión arterial media. Siguiente adivinanza. Surjo de la diferencia entre dos presiones arteriales extremas del mismo ciclo. Mi aumento suele reflejar una mayor rigidez arterial o un mayor volumen sistólico inyectado. Mi descenso puede acompañar estados de bajo. Respuesta. En este caso me está diciendo que es la diferencia en presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Mira bien, es la diferencia entre dos presiones. Y son las dos presiones arteriales extremas, sístole y diástole. ¿Cómo se llamaba la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica? Era la presión de pulso. Siguiente. El circuito sistémico fue el principal sitio de caída de presión y el determinante dominante de la resistencia periférica total. Mi calibre, aunque discreto, decide el destino de la presión arterial. Entonces me dice que son los vasos de mayor resistencia. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Arterial. Siguiente. Mi expresión matemática revela una dependencia no lineal con el radio vascular. Un pequeño cambio geométrico en el vaso produce un cambio desproporcionado en mí. Por ello, la vasoconstricción leve puede tener efectos hemodinámicos enormes. ¿Qué me está traduciendo? La ley de Poiseuille, en el cual la resistencia equivale a 1 entre radio en la cuarta. Son los cambios en el radio que tienen una gran repercusión en la resistencia. Respuesta entonces, resistencia, ley de Poisson. Siguiente. Soy la variable que describe volumen por unidad de tiempo, que atraviesa un punto del sistema. Puedo referirme a un órgano específico, no siempre equivale al volumen bombeado por el corazón, aunque pueden coincidir en estado estable. Respuesta, dijimos que cuando era un punto específico de volumen en tiempo, recibía el nombre de flujo, representado con la F. En cambio, acá mira, soy un caso particular del flujo. Es el volumen que el corazón expulsa por minuto hacia la circulación sistémica. En este caso es el gasto cardíaco. Siguientes. Soy un conjunto de receptores que no cuantifican presión de forma directa, sino que responden al estiramiento de la pared arterial. Mi descarga aferente cambia en segundos y constituye el pilar del control inmediato o a corto plazo de la presión arterial. En este caso, la respuesta es varoreceptores. Acuérdate que cuando hablamos de que sensan el estiramiento, específicamente los llamamos mecanorreceptores. Luego, me ubico en la bifurcación carotidia y envío información al tronco encefálico por una vía nerviosa específica. Mi activación aumenta cuando crece el estiramiento local. Esos son los varoreceptores del seno carotidio. Siguiente. Me ubico en el arco aórtico y mi señal aferente viaja por un nervio ampliamente distribuido a vísceras. Ya me está diciendo que es el nervio vago. Formo parte del mismo sistema reflejo que amortigua variaciones súbitas de presión. En este caso son los varoreceptores del arco aórtico. Siguiente, soy el núcleo vulvar.
que recibe aferencias cardiovasculares y traduce esa información en cambios del tono simpático y parasimpático. Constituye el centro integrador imprescindible del reflejo vasoreceptor. Respuesta, núcleo del tracto solitario que se encuentra en el bulbo raquídeo que se encuentra en el tronco. Siguiente. Cuando la presión arterial disminuye, mi actividad aumenta. Elevo la frecuencia cardíaca, incremento la contractilidad, constriño arteriolas y venas y además promuevo la liberación de renina. Mi acción es la respuesta compensadora inmediata. Ese es el sistema simpático, a través de sus receptores alfa 1 y beta 1. Cuando la presión arterial aumenta, mi actividad se incrementa predominantemente sobre el corazón, enlenteciendo el nodo sinusal y la conducción auriculoventricular. Mi influencia directa sobre el tono vascular es limitada. En este caso es el sistema parasimpático. Siguiente. Ya son las últimas dos, si no me equivoco. Nos faltan otros dos. Soy liberada por el riñón en tres escenarios, que ya me está diciendo los tres estímulos. Caída de presión o hipoperfusión, descenso de sodio cloro en la mácula densa, ya me está hablando del componente de mácula densa, y estimulación beta 1 simpática. Inicio una cascada que le da presión y volumen, me está hablando de un sistema. Respuesta, renina. Siguiente, soy una hormona que se libera ante aumento de osmolaridad y también ante disminución significativa de volumen. Me dice que hay dos estímulos, hipovolemia e hiperosmolaridad. Aumento la reabsorción de agua y niveles altos pueden inducir vasoconstricción. Esto es porque la ADH, que es la respuesta, también se conoce como vasopresina. Y además de los cambios que hemos hablado de aumento de expresión de acuaporinas para reabsorción exclusiva de agua, también tiene un efecto en los vasos sanguíneos fomentando la vasoconstricción. Ahora sí, últimas dos. Soy un péptido liberado por el corazón cuando se distienden sus cavidades. O sea, me está hablando de sobrecarga. Favorezco natriuresis y diuresis e incremento la vasodilatación. En términos funcionales, me opongo a los sistemas que retienen sodio. Claro, porque este fomenta la eliminación del sodio a través de la orina. Dijimos que esto se liberaba en el corazón y que son los péptidos natriuréticos atraentes. Siguiente. En el feto soy un conducto que desvía sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta debido a la elevada resistencia vascular pulmonar. Tras el nacimiento, mi cierre funcional refleja el cambio drástico de resistencia. O sea, me comunica arteria pulmonar con arteria aorta, específicamente el componente descendente. ¿Cómo se llama esto? Ductus arterioso. Y listo. Eso sería todo, muchachos. Cualquier tipo de duda la pueden hacer ahorita, la pueden hacer luego a través de WhatsApp. Tienen mi número, escribo por el grupo. Y eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda no se olviden por el grupo, ya sea general de Bizancio Virtual o por privado. Así que si está todo claro, eso sería todo por hoy. Ya nos estaríamos viendo el lunes con la clase de sistema eléctrico.